Y aquí estamos, el mundo final. No me gusta hablar mucho de esta parte, y aún me molesta, la verdad. Pero es algo que tengo que hacer. Así podré dejar todo esto atrás. La gente merece saber. Para este punto ya estaba bien al tanto de la naturaleza de este juego. Pero Zenith era diferente de los otros mundos. Mientras que los otros eran ciertamente raros y a veces aterradores, el mundo de Zenith era como una pesadilla. Y ni siquiera tuve que ir más allá de la pantalla del tablero para tener un indicativo de que algo estaba mal con Zenith. Lo primero que noté era la textura de sangre roja en el tablero y la música, la cual sonaba como un silbido siniestro. Me di cuenta de que Solomon y Anguirus estaban de vuelta, y me sentí mejor por un momento. Entonces moví el cursor a la derecha para ver quiénes serían mis enemigos esta vez. En esta ocasión eran Destroya y Ghidorah. Pero juzgando por el icono, este era diferente al Ghidorah original, parado en el suelo en lugar de estar volando. El grotescamente detallado icono de un tono entre rojo y rosa también captó mi atención. No sé decir qué se supone que era, pero tenía miedo de averiguarlo. Volví a mi lado del tablero. Decidí que no había mucho más que hacer además de mi ruta habitual. Ir al nivel de cuestionario antes que cualquier otra cosa. Pero no estaba preparado para lo que pasó. Salté para atrás cuando apareció esto, acompañado por una versión distorsionada del tema de contraseñas. Parecía como si la cara hubiera caído víctima de un terrible glitch. ¿A esto se refería con "me extrañarás"? ¿Sabía de algún modo que esto ocurriría? Mis pensamientos se detuvieron por un momento cuando vi que la pantalla se glitchaba y parecía desmoronarse. Así que me apresuré a salir. Y cuando volví al tablero, de algún modo había ganado un nuevo monstruo. No sé, me preguntó si quería uno. Traté de seleccionarlo, pero esto pasó. ¿Qué demonios está pasando? El comportamiento del juego me estaba asustando, y ni siquiera había comenzado los niveles aún. No podía entender por qué me había dado un nuevo personaje de la nada, y luego no me dejaran usarlo. Pero no había mucho que hacer al respecto. Así que fui a ver la última pantalla de televisión. No hay animación, no hay música. Muerto. Cada uno de mis instintos me rogaban porque dejara de jugar, que solo apagara el juego, y algo en el propio juego parecía tratar de alertarme de algo horrible en este último mundo. Era como si cada paso intentara obligarme a rendirme, pero no podía hacer eso ahora, no en el último mundo. Además, después de insultar mis recuerdos de Melissa, sentía como si el juego me debiera algunas respuestas. Vi que el primer nivel era un templo rojo, así que por lo menos estaría familiarizado con los gráficos del nivel. Fui con Godzilla y la mayoría de los monstruos me eran familiares. Godzilla se había encogido, el nivel y el medidor de puntos habían desaparecido y los rostros del templo azul habían vuelto. La música también era similar a la del templo azul, rara y con vocalizaciones inquietantes. Traté de darme ánimos y pensé, bueno, si es como el templo azul, al menos no tendría que preocuparme por los enemigos. Pero qué equivocado estaba. Luego de una pequeña caminata, los ojos de todas las estatuas comenzaron a brillar, y una manada de las bestias del laberinto de sombras cargó contra mí. Ya que venían desde la derecha de la pantalla, tuve que pelear mi camino a través de ellos. Esta batalla probó enormemente mis reflejos, pero gracias a mi velocidad arrasé con las bestias. Al morir entregaban power-ups de vida, lo que me ayudó a recuperarme del enorme daño que me provocaron. Como sea, continué por el pasillo. Los ojos de las estatuas brillaron de nuevo, invocando otra horda. Parecía el mismo número que antes, pero estaba menos preparado esta vez, por lo que sufrí más daño. Tuve que pasar 4 de estas oleadas hasta que llegué al final del pasillo, donde atravesé a la última horda con el aliento atómico, lanzando a los monstruos al abismo. Al principio creí que había llegado a un punto muerto, pero luego de que los ojos de las estatuas dejaron de brillar, lentamente un camino de ladrillos apareció ante mí. Seguí el camino y teniendo cuidado me moví a la derecha hasta que me detuve frente a una pared, donde tenía que saltar verticalmente sobre ladrillos. Por el camino encontré nuevas criaturas y una suerte de santuario extraño, que tenía una estatua de la bestia del infierno y otra criatura que no supe reconocer. Mientras continuaba, el camino tomó una dirección descendente. Tuve cuidado al medir mis saltos para evitar a los enemigos, ya que eran bastantes en esta parte del nivel. No tenían muchos ataques, pero podían empujarte con facilidad al borde de la plataforma. Al final de este túnel, habían algunas plataformas flotando sobre la nada. Aterricé sobre una a la izquierda de la pantalla, y entonces algo cayó desde arriba. Se parecía al ángel azul del cementerio, solo que este era rojo y con una cara de calavera.
Cualquier sentimiento agradable que me daba el ángel azul no estaba presente con el rojo, y mientras flotaba, sus ojos se encendieron y brillaron como las estatuas, invocando monstruos para atacarme. Claramente no era el mismo ser benevolente que encontré antes. Este debía ser alguna clase de impostor. La batalla me crispaba los nervios, ya que para comenzar apenas tenía alrededor de media barra de vida y múltiples oponentes, y la amenaza de la gravedad aparte. Para empeorar aún más, mientras el ángel rojo recibía daño, algunas plataformas se caían, hasta que solo quedaron 3. Pero mi suerte no se había agotado aún. Justo cuando pensé que estaba a punto de morir, ataqué al ángel rojo una vez más, y resultó que era el último que faltaba para morir. Cuando el ángel rojo se terminó de desintegrar, el juego instantáneamente volvió al tablero de Zenith. Moví a Mothra al nivel más cercano del templo rojo, el cual parecía un amasijo desastroso de letras deletreando Kill, y comencé a jugar. Como sospeché, todos los gráficos del nivel estaban hechos de letras amontonadas, y Mothra, al igual que Godzilla, se había encogido a la mitad de su tamaño. Comencé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien pusiese todos los sonidos que podía hacer una NES en una licuadora y entonces los pegara juntos para hacer una canción. Tuve que bajar el volumen por culpa de eso. Jugar con Mothra hacía más sencillo esquivar a los enemigos, pero aún así estaban determinados a atraparme. Los primeros enemigos fueron Gaigans sin cabeza, y luego estaban estos monstruos heridos hechos con partes de otros jefes, como la cosa con cabeza de biollante que puedes ver en esta imagen. 5 minutos pasaron sin que viera nada nuevo, y el nivel cambió a otro segmento. La música cambió de los ruidosos y molestos beeps a algo más ambiental y amenazante. Los gráficos del nivel también cambiaron. Ahora parecía un basurero bañado en sangre. Todo el camino en este nivel era rojo y enfermizo de mirar. Los enemigos se multiplicaron en número, no paraban de perseguirme y se volvían más y más difíciles de evitar. Al final del nivel, la situación llegó al clímax, mientras hordas de monstruos se fusionaban en un monstruo aberrante híbrido. Tras superar el shock inicial, descubrí el modo de destruir esta cosa: disparar constantemente el ojo rayo al amasijo de Edoras que formaban la cabeza. Si lo atacabas de cualquier otro sitio, regeneraría el daño. Incluso sabiendo eso, fue una pelea extremadamente difícil. Diría que fue tan difícil como la bestia lunar, si no es que más. Su ataque más común era avanzar hacia adelante con sus brazos cubiertos de sierras y cuchillas de Gaigan. Si te tocaban, instantáneamente vaciarían tu vida. Cuando se terminó, el resto de monstruos se colapsó en un montón. Entonces ellos y el suelo de debajo se comenzaron a desintegrar y a hundir en el fondo de la pantalla. Cuando volví al tablero, pensé para mí mismo: hasta ahora el juego siempre ha puesto los niveles más fáciles primero. Si ese es el caso, ¿qué tan malo es el resto de Zenith? Con 2 niveles superados y 3 más por venir, mis monstruos y yo habíamos dado un paso adelante en el mundo de pesadillas que era Zenith. La decisión de qué hacer a continuación era más tensa y difícil que nunca, pero últimamente no tenía manera de saber cómo serían los siguientes niveles, o qué tan bien preparados estaban mis monstruos para esto. Así que lo único que pude hacer era adivinar. Traté de interpretar lo que eran los iconos de los siguientes niveles. En el último tipo de nivel antes de las peleas de jefes, obviamente representaba algún tipo de zona volcánica, con lava y llamas. Aún no entiendo qué era el icono de en medio, salvo que parecía carnoso, y me parecía vagamente algún tipo de órgano. El más cercano y al que estaba a punto de entrar, parecía unas enredaderas espinosas cubriendo un charco de sangre. Llegué a pensar que sería un nivel con ríos de sangre como la cacería de demencia, así que fui con Anguirus, porque con su movimiento de rodada podía ir más rápido mientras estaba sumergido. El nivel al cual llamé Lago de Sangre se veía tal y como esperaba. Ríos de sangre acompañados de enredaderas espinosas. Estaban esparcidas a los lados del suelo. La música era algo tenue, pero podía escuchar un distintivo ritmo de tambos, con algunos otros instrumentos, muchos ecos, y de vez en cuando sonaba como si alguien golpeara un tambor bajo el agua. Estaba decepcionado al ver que Anguirus se habían cogido al igual que Godzilla y Mothra. Aparentemente todos los niveles en este mundo eran así. Me sentí inseguro con el hecho de que mis monstruos ya no eran gigantes. Caminé sin interrupción como por 1 minuto cuando mi camino llegó a su fin. Había un espacio masivo entre la tierra que estaba pisando y el suelo a la derecha de la pantalla. Habría nadado para llegar a la derecha, pero debido a la colosal masa de espinas no podía. 2 criaturas con membranas para planear en los brazos y bocas como de lampreas estaban posándose en las enredadoras y chillando hacia mí, como cuervos contra quien invade su territorio. Otra enervante demostración de criaturas inteligentes en el juego, si es que es adecuado referirme a estas cosas como seres. Descendí hasta la sangre, lentamente hundiéndome hasta el piso. Enemigos acuáticos aparecieron por doquier y eran difíciles de esquivar.
El tiburón negro era particularmente agresivo y difícil de lidiar, pero afortunadamente solo hallé uno. Mientras la escena se saturaba más y más, nadé a la superficie para encontrar que estaba atestada de cadáveres flotantes. Turbio, pero al menos no eran una amenaza, o eso creí. Hasta que cobraron vida y se abalanzaron sobre mí. Estaban intentando arrastrarme hasta el fondo, mientras drenaban mi vida. Me atacaron todos en grupo, y cuando me deshacía de uno, otro saltaría a tomar su lugar. Tuve que enrollarme en una bola y rodar para que me soltaran, y cuando lo hicieron me retiré rápidamente. No pasó mucho hasta que alcancé el otro lado del camino. Una cosa sobre las espinas, que te puedes parar sobre ellas, pero te hacen daño, y puedes destruir algunas enredaderas, pero solamente las más delgadas. Tuve que destruir muchas mientras luchaba contra más enemigos. Fui interrumpido por esta pantalla. La pantalla solamente se presentó unos 30 segundos y entonces volvió al nivel. Estaba enfrentando otro callejón sin salida y una criatura humanoide embarazada estaba colgada desde la esquina superior derecha de la pantalla, por una especie de columna cordón umbilical. Inmediatamente la panza de la criatura se abrió desde dentro. Mientras la parte de abajo del cuerpo era arrancada y caía al río, el jefe del lago de sangre fue revelado. Vino volando hacia mí, haciendo un ensordecedor chillido agudo. Me vi forzado a retroceder. El murciélago era sumamente ágil, rápido y difícil de golpear. Mientras retrocedía, el monstruo abrió su boca y escupió una ráfaga de agujas. Salté sobre ellas y me las arreglé para asestarle un golpe en la cabeza, y entonces comenzó a volar fuera de mi alcance. Mientras el murciélago estaba volando, disparó un chorro de fuego de las aperturas de sus ojos, y empezó a tratar de impactarme con sus llamas. Rodé por el suelo, lo cual drenaba mi poder, pero nos ponía a la misma velocidad. El ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayoría de mi vida eliminada, volví al borde del nivel, y la larga enredadera que bloqueaba la salida se había ido. Ahora solo me faltaban 2 niveles más. ¿A quién enviaría esta vez? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando solamente a Solomon, y también el misterioso quinto monstruo. Traté de seleccionarlo una vez más, pero sin suerte. Elegí a Godzilla para el siguiente y a Solomon para el final. El penúltimo nivel fue algo que llamé nivel orgánico, que era el más desagradable de mirar de todos. Justo al comenzar pude ver los gráficos. Eran abominablemente distintos. La atmósfera era grotesca y me daba un mal presentimiento. Con la adición de una música alta y monótona, temía a lo que pudiera ver en estos niveles, y solo pasaron unos segundos hasta que algo apareció. 2 horrendas cosas. Es difícil describir la mayoría del nivel. Todo tenía esta estética semi-realista. La mayoría de los enemigos parecían una mezcla entre animales reales y una suerte de grumos de sangre y dientes. También vale la pena mencionar que todos ellos eran considerablemente más grandes que Godzilla, y pese a que no eran inteligentes, cada uno de ellos tomaba como 30 golpes en morir. Debido a esto, la mejor idea era alejarme de ellos en vez de luchar, pero nunca estaba claro qué dirección tomar. Mientras la mayoría de niveles trataba sobre ir a la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel iba principalmente hacia abajo, caminando al borde de una plataforma para saltar a una más baja. No había manera de asegurarse de ir por el camino correcto, o algún medio aparente de volver a las plataformas superiores por si era necesario. También había ciertos enemigos que actuaban como si esperasen a que saltara abajo, y se pararían al borde de una plataforma más baja para esperarme. Cuando pasaba, tenía que caminar de regreso y esperar hasta que el monstruo se fuera. Mientras avanzaba por las plataformas apiladas una sobre otra con otro espacio en medio, parecía como un laberinto. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de entrar por los laberintos eran las bestias cuadrúpedas del nivel. Para añadir dificultad, estaban estos teniaescos monstruos, que se alzaban entre las plataformas y te atrapaban. El único ataque al que respondían era el aliento atómico, lo cual causaba que se encogieran de nuevo. Pero esto costaba más poder y no podía permitirme continuar sin el aliento atómico por mucho tiempo. Mientras intentaba eludir a las abominaciones que habitaban este nivel, descubrí que si te quedabas parado en un lugar mucho tiempo, el suelo intentaba absorber a tu monstruo. Creo que fueron unos 4 minutos antes del final que este nivel me hacía sentir físicamente enfermo. La tensión me estaba alcanzando y tener que ver todas estas cosas asquerosas me hacía querer vomitar. Casi pausé el juego para ir por una bolsa, pero pude aguantarme. También encontré un truco al final del nivel, pero era muy tarde para ayudarme de verdad. Si 2 especies de monstruos distintas se topaban cara a cara, lucharían el uno con el otro, y me dejarían en paz. No lo provoqué intencionalmente, solo pasó. Finalmente era hora de otra pelea de jefe. Ciertamente era feo, pero no tan horrendo como esperaría que fuera.
pero más importante que aguantar su apariencia era derrotarlo. Y ya que me quedaba menos de la mitad de mi barra de vida, no había lugar para errores. Estaba pegado al piso la primera vez que lo vi, pero luego de 10 golpes, este se despegó y comenzó a flotar. Se movía rápido, a diferencia del jefe del lago de sangre, no estaba impedido por ninguna clase de gravedad. Era incluso capaz de volar entre el suelo sin ningún tipo de efecto de coalición. Tomó ventaja de esto y flotó entre el suelo y saltaba de la nada para morderte. Pero dejó de hacer eso después de unas buenas patadas en el hocico. El área rosada en la parte superior de su mandíbula era su punto débil. Muchos golpes ahí le provocaban un espasmo incontrolable. La nueva estrategia era flotar arriba y abajo, mientras avanzaba y retrocedía por el escenario tratando de apuntar sus mandíbulas contra mí todo el tiempo. La salud llegó a un punto crítico, y yo estaba spameando el aliento atómico, ya que de eso no se podía defender. En el tramo final del combate, el monstruo enloqueció, corriendo de un lado a otro chirriando sus mandíbulas. Tuve que agacharme y entonces golpear en su regreso. 20 golpes más y quedó destruido. Solo un nivel más. Y así solo quedaba el último nivel. No dudé en elegir a Solomon y entré. Tal vez demasiado rápido. Este último nivel era definitivamente la cúspide de desconexión con los gráficos de la NES y lo que podía crear este juego. La música también llamó mi atención. Era de las únicas canciones que apareció más de una vez. El horrible chillido de cuando la bestia infernal apareció en el cementerio. Tan pronto como empecé, ya había un enemigo preparado para atacarme. Un centauro portando un látigo, y no estaba solo. Cuando comencé a pelear, muchos otros centauros aparecieron. Venían de ambos lados de la pantalla al mismo tiempo. Eran demasiados para manejarlos, pero el vuelo de Solomon me salvó de recibir demasiado daño al inicio. Los centauros me siguieron, pero no podían saltar. Luego de ir de los centauros, noté una abertura en el suelo. Mientras trataba de evitar a los monstruos con espadas en la boca que saltaban, a medio vuelo me acerqué a la superficie de la lava y una criatura emergió y trató de agarrarme. No lo logró, pero me asustó bastante. Maniobrar cuidadosamente era vital para evitar la muerte instantánea aquí. Mientras más enemigos nuevos aparecían, el nivel se hacía más y más difícil. Muchos problemas llegaron de demonios robustos parados en la cima de las montañas que escupían fuego. Los vencí esperando que se dieran la vuelta y atacando con una patada voladora, que los hacía caer a la lava. Fue el momento en que noté que no estaba recuperando vida al matar enemigos. No todo el suelo era estable. A este punto, el suelo quedó reducido a pequeños pedazos que flotaban lentamente hacia la derecha. Algunos se hundían en la lava al momento de pisarlos, y no había modo de saber cuáles se hundirían y cuáles no. Acercarse mucho a la lava añadía el riesgo de las criaturas de lava. Era muy frustrante. También comencé a sentir mucho calor, lo que hacía muy difícil concentrarme. Si alguna vez he sentido un golpe de calor, era muy similar a eso. Periódicamente tenía que parar para ir por algo de agua debido a esto. Casi de seguro era debido al juego y no mi imaginación. Pero seguí tratando de sacar esos pensamientos de mi cabeza. No quería pensar demasiado en esto. Al final del escenario encontré al jefe surgiendo de la lava. Su llegada se acentuó con un impío rugido. Cuando pisó la tierra vi qué tan gigantesco era, varias veces más grande que Solomon. Estaba a punto de volar y atacarlo, cuando abrió su boca y dejó salir una enorme ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las flamas y entonces acercarme al jefe para disparar el rayo de calor en su cara, haciendo que se tambaleara hacia atrás. Si no retrocedía, seguiría moviéndose hacia la derecha para obligar a Solomon a ir a la lava, pues no había más tierra al alcance. La bestia esperaría para usar su aliento de fuego. Al parecer le costaba una gran cantidad de energía. Aproveché el momento para atacar, pero el fuego no era su única arma. Tenía que tomar precauciones con el monstruo agitando sus garras. Mientras más descendía su vida, más rápido se movía y la batalla se sentía como un estira y afloja entre los dos monstruos sobre un puente de tierra. Luego de 40 golpes fue derrotado, tambaleándose a la lava de la que salió. Y así el escenario final fue superado. Al final solo quedaban los dos jefes y un último encuentro con la bestia infernal. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de derrotar, así que lo enfrenté primero. La música clásica de la pelea contra Ghidorah comenzó a sonar mientras se enfrentaba al nuevo King Ghidorah. King Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Instantáneamente lanzó sus rayos de gravedad, que eran más poderosos que el aliento atómico de Godzilla. Se volvió una lucha constante para golpear a Ghidorah a cada oportunidad que tenía para evitar que usara ese ataque. Pero pronto Ghidorah vio otra vez de mi táctica, y comenzó a usar ataques físicos también con cada uno de sus cuellos, empujándome hacia atrás, haciéndome imposible acercarme lo suficiente como para golpearlo. Pero tuve una idea. Esperé a que lanzara una de sus cabezas e inmediatamente lancé el aliento atómico. Funcionó, y para mi sorpresa, el aliento atómico eliminó por completo la cabeza del medio de Ghidorah.
Solo me tomó unos segundos para darme cuenta a qué llevaría. Y por supuesto, King Ghidorah usó el poder del glitch. Y así se transformó en Mecha King Ghidorah. El primer ataque de Mecha King Ghidorah fue el más letal, la mano de máquina. Muy similar a la sierra de Gigan. Inmoviliza a tu monstruo y rápidamente drena su barra de vida. Afortunadamente, antes de que pudiera hacer mucho daño, el temporizador terminó. Necesitaba derrotar a Mecha King Ghidorah para evitar que usara la mano de máquina, así que mandé a Solomon a enfrentarlo. Los dos monstruos estaban emparejados en fuerza, pero Solomon era más rápido, y con los cortes y rayo de calor sin pausa, el monstruo cyborg pronto encontró su final. Con Ghidorah derrotado, regresé al tablero. Ahora superaba en número al enemigo por 4 monstruos a 1. Parecía que pronto la victoria estaría a mi mano. El icono de lava se cambió a un color rojo sangre. Podía sentir el odio emanar de él. Empecé la pelea contra Destroya utilizando a Anguirus, y la música era la misma que la de Ghidorah. Cuando la pelea inició, Destroya estaba en su forma microscópica. Luego de un golpe, cambió a su forma juvenil, la cual tenía unos pocos ataques con los que era fácil lidiar. La pelea se puso seria cuando Destroya entró en su forma agregada, pudiendo usar sus largos brazos y el rayo de microoxígeno. El ataque de rodada de Anguirus había sido muy útil hasta ahora, pero resultó inútil contra los ataques constantes de Destroya con sus largas patas cuando traté de usarlo. Para esta parte de la pelea tuve que confiar solo en la fuerza bruta. Justo antes de que terminara el tiempo, Destroya cambió su forma de vuelo, la cual Anguirus no estaba preparado para enfrentar. De vuelta a la batalla, luché contra la forma de vuelo usando a Mothra. Simplemente me pareció adecuado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba mejor equipada para esquivar y contraatacar los ataques de Destroya, así que la pelea estaba a mi favor. Sin embargo, cambió a su forma final más pronto de lo que esperaba, lo cual giró rápidamente las tornas. Los ataques de Mothra le hacían poco daño a Destroya, y me tenía que mover con fuerza para evitar el daño mientras esperaba que se acabara el temporizador. Incluso pese a que era casi imposible ganar a Destroya con Mothra, aún me quedaban otros 3 monstruos. La forma final de Destroya era muy resistente, y este enemigo tan fuertemente armado no caería sin una larga lucha. En la última parte de la batalla no usé mucha estrategia, solo ataqué con tanta fuerza y velocidad como me era posible. Con su última barra de vida, Destroya intentó un último contraataque, un rayo de energía de su pecho. No estoy seguro de qué tan poderoso habría sido, porque justo antes de que disparara lo golpeé en la cavidad del pecho destruyéndolo. Y ahí quedaba, el último jefe Kaiju había desaparecido. En medio de toda la emoción, olvidé por un instante que me faltaba una última cosa para terminar el juego. Volver a ver el icono de la bestia me cayó como una tonelada de ladrillos, y me congelé por unos instantes. Había llegado muy lejos para este punto, pero estaba aterrado. Realmente no sabía cómo sería este último encuentro. Antes de permitirme pensar más, moví a Godzilla y comencé el nivel. Ahora estás aquí. Este es el final. Solo una persecución más y se acabó. Y cuando la pantalla cambió, no había nadie. Solamente Godzilla y una pantalla negra. Caminé delante y detrás. Disparé el aliento atómico, pero nada pasó. Hasta que escuché algo. El tenue sonido de un tambor muy familiar.